Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. ¿Les parece? Gloria a Dios. Vamos a leer en la carta a los Romanos capítulo 8, el verso 1. ¿Cómo dice? Volvámoslo a leer. ¿Qué pasa que no lo han vuelto a pasar en la pantalla? Para que los que no tienen Biblia, los que se les dificulta leer, puedan leerlo. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden sentarse, sean tan amables. Quiero titular la enseñanza en esta mañana: ¿qué hizo Dios con los pecados del creyente? A veces no alcanzamos a entender la magnitud de la obra de Dios a favor del creyente. Y hoy me propongo tratar de que cada uno alcancemos a entender qué es lo que ha hecho Dios. Al Señor sea la gloria. Lo primero que Dios hace es que, a pesar de ser nosotros pecadores, Él ocupó nuestro lugar. Romanos capítulo 5, el verso 1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 5, encontramos que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué? Encontramos que Dios, en su infinita misericordia, nos salvó. Ahora que somos salvos, ¿qué ha hecho Dios con sus pecados y con los míos? En primer lugar, no los puso a nuestra cuenta. Él no ha hecho lo que normalmente hace un tribunal. Todos mis antecedentes van en un archivo y se van acumulando. Cristo no hizo eso. Él tomó sus pecados y los míos, y según dice en la carta a los Colosenses, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, clavándolos en la cruz. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Él no puso en nuestra cuenta, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Lea, y ojalá que nos lo vayan proyectando ahí. La hermana que está allá en el control. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Vamos a ver si nos lo colocan para que todos lo podamos leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuche, Dios no puso a nuestra cuenta nuestros pecados. Según está escrito, Él ha hecho una obra maravillosa, haciendo que usted y yo hoy podamos, como dijo
el verso 1 del capítulo 5. Justificados por la fe, hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y según está escrito en el Evangelio según San Juan, Él dice: de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. El salmista dice: Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados, sino conforme a su. Porque la misericordia enseña que Dios no paga al hombre conforme a sus hechos. Éramos reos de muerte, pero Él ocupó nuestro lugar. Entonces recuerde, número 1, Dios no puso mis pecados y los suyos a cuenta de cada uno. Él los llevó. Él le quitó a usted su pecado y mi pecado y lo exhibió, dice la Biblia, el acta que nos era contraria, triunfó sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Los puso en Cristo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 53. ¿Recuerdas? Escuche, aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿qué hizo Él? Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Juan el Bautista, según dice el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan, cuando vio venir a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Díganlo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Y Juan dice en su carta, capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué hizo Jesús con sus pecados? Los llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿No cree que vale la pena darle una alabanza? Aleluya. Para que no quedaran evidencias, Dios hizo algo maravilloso. Borró nuestros pecados. Según Romanos 4:7, léalo. Según Romanos 4:7 dice, y el Salmo 32, usted va a encontrar que Dios ¿qué? Borró nuestros pecados. Y en el profeta leemos que Él deshizo como nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Los borró. De tal manera que más allá que los jueces de la tierra te señalen y me señalen, cuando se busque en el archivo divino aparece 0. ¿Han leído Zacarías capítulo 3? Un día se presentó Josué delante de Dios y a la derecha se presentó Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. Pero entonces dice la Escritura, Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Luego dijo a los que le servían: id y quitadle las vestiduras viles a Josué. Y luego le dice a Josué: mira, que qué, que he quitado de ti el pecado. Eso es lo que Dios ha hecho. Todo tu pasado, todo mi pasado no existe.
No existe, ¿no le parece maravilloso? No existe. Hablo con aquellos a quien el diablo les ataca su conciencia reviviéndoles el pasado. ¿Ya? Que hoy tengan claro que Jesús borró, desapareció. No aparece la mínima huella de tu pasado en los archivos divinos. Él borró nuestros pecados. Oh, alaben el nombre de Cristo. Es maravilloso. Recuerdo que un día una hermana tiene 40 años de estar en la iglesia y ha venido llorando, diciéndome que no tiene paz. Perdón, ratifico, 40 años no, 20 años de estar en la iglesia. Y ha venido a decirme que no tiene paz. Yo le pregunto que en razón a qué está viviendo lo que está viviendo. Ella me dice, hace 40 años yo aborté un niño. No fue por mi voluntad. Mi marido me obligó a llegar a ese estado. Y desde entonces yo no tengo paz. Me siento horrible, homicida, lo peor. Le pregunté, ¿y cuánto llevas de convertida al evangelio? Me dijo 20 años. Le dije, eso hace que su pecado no existe. Eso es lo que me encanta de mi Dios. Mi Dios no es como nosotros, que siempre vivimos recordándole el ayer a la gente. El Dios que yo tengo, Él perdona y comenzamos una vida nueva. A su nombre, gloria. 4. Él los alejó de nosotros. Salmo 103. Léalo. Vale la pena leer la palabra. Para eso estamos aquí. ¿Cómo dice el Salmo 103, el verso 12? ¿Cómo dice? El verso 12. 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros ¿qué? Oh, yo quiero que alaben al Señor. ¿Alguien puede ver de aquí el oriente donde termina? No. Si usted estuviera en el occidente, no alcanzaría a mirar dónde termina el occidente. Eso es lo que Dios ha hecho. Los ha alejado de tal manera que usted puede salir levantando la cabeza diciendo, ya no debo nada, no hay huellas, no existe registro. Él alejó. Gloria a Dios. Él alejó de nosotros nuestras rebeliones. Todas esas cosas que nos afectaban. ¿Cómo es que dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y comienza a explicar, habiendo sido antes, ¿qué? Un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, pero fui recibido a misericordia. Dios no le pagó a él conforme a sus pecados, porque hay algo claro en Dios, y es que Él es lento para la ira, gran. Él alejó de ti, Él alejó de mí todas mis rebeliones que se reflejaban en mi comportamiento. Bendito sea su nombre.
5, los puso tras sus espaldas. ¿No le parece maravilloso? Léalo en Isaías 38, 17. Que lo coloquen ahí en la pantalla. ¿Cómo dice? ¿Ya lo encontraron? Y si no, lo encontramos aquí nosotros. Gloria a Dios. 38, 17. ¿Qué pasó que no lo encuentran allá? Ya, ¿cómo dice? He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas ¿qué? ¿Usted sabe por qué lo hizo así? Para no volverse a acordar de ellos. Si te paras hoy frente a estas flores y sigues aquí, vas a mirar estas flores. Pero ¿qué pasará si las vio y las echó y pasa el tiempo, meses, días, años y no las vuelves a ver? No podrás acordar. Dios ha hecho algo grande, lo puso atrás, es decir, no existe. Tu pecado y mi pecado existen en la mente de los jueces de la tierra y a veces existen en el pensamiento de Satanás, que te los traen a la memoria para que no tengas paz. ¿Por qué quitaron el texto? Déjenmelo ahí. El enemigo está interesado en eso, pero Dios, que es bueno, echó tras sus espaldas mis pecados. Algo así como borrón. Aleluya. Aprovecho para dar un consejo. Cuando tengas un problema y lo soluciones, échalo atrás. No lo tengas delante. Échalo atrás para que puedas vivir el presente. Una de las razones que ha estorbado que los cristianos avancemos es que no nos hemos podido liberar del pasado. Y el pasado siempre nos traerá dolor, tristeza. Por eso tenemos que mirar este momento tan bonito que podemos estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Usted verá si alaba a Dios. Deje de quejarse. Ya sabes, cuando Dios te mira, no mira el pecado porque Él lo puso atrás. Te mira a ti como esa persona que es el resultado de la obra hecha en la cruz del Calvario. Creo que si alguien debe de sentirse feliz hoy, es todo hombre y toda mujer que haya alcanzado el privilegio de ser salvo por la gracia del Señor. Aleluya. Los arrojó a lo profundo de la mar. ¿Qué le parece? Los que saben de esa inmensidad dicen que hay lugares que aún no han sido descubiertos. Y me atrevería a decir que pasará la humanidad y no alcanzarán a conocer todo lo que hay en lo más profundo del océano. Pues ¿cómo le parece que por allá metió Dios tus pecados? ¿Qué le parece? ¿Será que lo podemos bendecir? Léalo en Miqueas 7:19. Gloria a Dios. Léalo en Miqueas 7:19. A ver qué dice.
Acuérdese que está enseguida ¿de dónde? De Jonás. ¿Cómo es que dice el párrafo, el texto? Ahí lo tiene, vea. Él volverá a tener misericordia. ¿De quién? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué? ¿Y lo echará a dónde? Del mar todos, ¿qué? ¿Será posible sacarlos de allá? Estaba en el Perú. Inmigración me ha pedido la cédula. Entonces se la entrego y él me la devuelve de una manera, ¿cómo dijera yo? No de la mejor forma. Y no alcanzo a tomarla y se va. Y de una vez cae en la hendidura, en una hendidura del barco, del lugar donde me estaba, se va. Si yo hubiera intentado lanzarla, porque después intenté hacerlo fuera en tierra seca con un documento y no había forma, siempre salía. Pero ese día se fue derechito. Es la cédula más costosa que yo he obtenido. Más de $1.000.000 volverla a recuperar. Pero no esa, porque se fue al fondo del río Amazonas. ¿Y quién lo encuentra? ¿Quién puede encontrar ese? Allá está. ¿Tú te imaginas entonces tus pecados en el fondo? Que eso es lo que dice ahí el texto. Vea. Y echará en lo profundo del mar, ¿qué? Unos. Los pecaditos limpios. No, todos. Todos. Pastor, es que no tengo paz porque maté a mi hermano. Eso me dijo un hombre. Y creo que no tengo perdón de Dios. Pastor, es que en una pelea que hubo en la casa maté a mi padre. Es que discutiendo en la casa maté a mi hijo. Pastor, ¿qué hago? ¿Tengo oportunidad? Pues la Biblia dice aquí: venga y estemos a cuentas. Que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Claro, es que dejarán de existir porque Él los sepultó en lo más profundo. Ni siquiera en la mar. ¿A dónde los sepultó? Alaben el nombre de Cristo, hermano. Eso es lo que Él ha hecho con tus pecados y los míos. Esa problemática que traemos todos los días a la memoria es cosa de Satanás y cosa tuya. Pero hoy en la presencia de Dios, aunque el diablo te señale y la gente te señale, ¿sabe qué hace Jesús? Sale y dice: no deben nada. Todo ese problema lo eché a lo más profundo del mar. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. 7. Los borró por completo. Isaías capítulo 43, 25. Coloquen la cita ahí. Escuchó, por completo. Sí sabe usted que según está escrito en la carta a los hebreos, la sangre de los bueyes y de los machos cabríos cubrían el pecado. Lo cubrían. Eso era algo así como ponerme vestido limpio sin bañarme. ¿Cierto? Sin bañarme. Así quedaba el hombre cuando participaba de los sacrificios que, déjeme el texto ahí, no me lo quite, hágame el favor. Que
participaban de los sacrificios para solucionar el problema del alma, esos simplemente le quedaban ahí, los cubría. El profeta dice, aunque el hombre a montones elegía y qué, y a pilones jabón sobre su cabeza, la mancha del pecado está ahí. Pero mire lo que pasa con la obra de Cristo. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, ¿qué pasa? Nos limpia, no nos cubre el pecado, lo limpia. ¿No le parece maravilloso? Él ha borrado por completo, eso es lo que dice, los borró por completo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice? Y no me acordaré. Eso es lo que Él ha hecho con tus pecados y los míos. Yo espero que después de esta escuela dominical, los que están a la distancia y los que están conmigo se vayan con un vestido blanco. El testimonio del Espíritu Santo que diga que eres una nueva criatura en Dios. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pastor, es que cuando yo era joven, pastor, es que cuando estaba en la empresa, pastor, es que cuando pertenecía a determinado grupo, pastor, es que en mi juventud, no importa, no se preocupe, crea la palabra. El día que los cristianos crean a Dios como dice la Escritura, se acabará el estrés, se acabará la persecución del pasado y solo disfrutarán el presente y entenderán que mirando a Jesús encontramos la verdadera perfección en Dios. A su nombre, gloria. No se acuerda más de nuestros pecados. Dios tiene memoria, pero en relación a aquello, dice, no me acordaré. Léalo en la carta a los Hebreos, capítulo 8, el versículo 12. Léalo. Y lo puede complementar con Hebreos capítulo 10, verso 12. Y lo puedes complementar con lo que está escrito en la carta a los Romanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué? Una sola vez. ¿Y cómo es que dice el verso 12 del capítulo 8? Leámoslo. Búsqueme la cita. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más que y de sus iniquidades. ¿Cómo se siente usted hoy dándose cuenta? ¿Ah? Alguien se me acercó un día y me dijo, pastor, aunque yo fui a la audiencia y me leyeron todos los casos, hicieron falta algunos y me da temor que comiencen a profundizar y resulte más involucrado de lo que estoy. ¿Cómo le parece? Pero con Él es diferente. Él no se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Dígame qué ha hecho en su vida. ¿Cuál es su pasado? Pues le tengo una noticia maravillosa. En el archivo del cielo no existe nada en contra suya. Nada. ¿Y quiere que le diga más? El pecado que cometió ayer, ese que no te dejó dormir,
pero que antes de ir a la cama te arrodillaste y le dijiste: Dios, perdona todos los pecados que he cometido hoy contra ti, contra mi prójimo y contra mí mismo. Por favor, todos mis pecados, incluyendo aquellos de los cuales no tengo conciencia, por favor, perdóname. Dios se los perdonó y ya no existe. Eso es lo que Él ha hecho. Por eso es que dice la Escritura: aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, no es el Cordero del hombre. El Cordero del hombre cubre, el Cordero de Dios limpia. El Cordero de Dios borra, el Cordero de Dios sepulta, el Cordero de Dios nos da vida nueva. Por eso es que el escritor consagrado dice: si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas ¿qué? Y ahora son hechas. Y el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, decía: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si usted ha nacido de nuevo, debe de saber de una vez por todas que hoy hay uno que te declara inocente, que dice que tú no tienes ningún antecedente pendiente. Puede ser que tu hermano te lo recuerde, tu mujer te lo recuerde, tus hijos te lo recuerden, tus padres te lo recuerden, tu pastor te lo recuerde, la gente te señale, pero saca pecho. Hay uno que dice: no hay nada. Soy un abogado, vengo a buscar en el archivo del cielo a ver cuáles son los antecedentes de Bildad o de Manuel o de Mercedes o de Carlos. Pues perdés el tiempo, porque todo eso quedó anulado en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Y esa es la más grande esperanza para el hombre de hoy, que por grave que sea su ayer, si hoy recibes a Jesús como tu Salvador, despreocúpate del ayer. En Cristo serás una nueva criatura. Oh, yo quiero que hagamos una oración ahora mismo, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho con tus pecados, con mis pecados, con tus antecedentes, con mis antecedentes. Bendito sea Dios. Qué bueno es Dios. Y quiero aprovechar esta ocasión por si hay algún amigo aquí que quiera acogerse a ese plan salvífico de Dios. Voy a orar por usted.